recordaba el apóstol? Bueno, el texto no nos los dice, en particular no nos da detalles de qué es lo que recordaba el apóstol de esta amada congregación, pero por el capítulo 16 de Hechos, si usted va al libro de los Hechos, usted va a encontrar ahí algunas referencias de lo que el apóstol Pablo recordaba de esta congregación, cómo es que el apóstol Pablo llegó guiado por el Espíritu Santo a este lugar y cómo él plantó esta iglesia en este lugar en Europa. Fue la primera iglesia plantada en Europa. Déjeme leerle parte de este pasaje de Hechos 16, si me acompaña, si desea acompañarme ahí. Hechos 16 nos recuerda cómo Pablo llegó a este lugar. Insisto, no vamos a ver con tanto detalle lo que Pablo recordaba de frutos de los creyentes de Filipos en el pasado, pero aquí tenemos algunas referencias. Vea usted, en el capítulo 16 de Hechos, en el versículo 11, dice, Hechos 16:11, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Recuerde, Filipos era una colonia romana, era un lugar en el cual se habían establecido los militares que habían ya cesado de actividades en el Imperio Romano y estaban ahí. Entonces era una ciudad que tenía cierto orgullo de pertenecer al Imperio Romano. Tenían una consideración especial en materia de impuestos. Entonces alguien que era de ahí, oriundo de ahí, alguien que radicaba ahí, era orgulloso de vivir ahí. Y continúa el texto y dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Una pausa, una aclaración. Recuerde que el estilo del apóstol Pablo era llegar a un lugar, buscar la sinagoga, enseñar ahí. Aquí no había sinagogas, aquí no había una sinagoga, no había suficientes cabezas de familia para poder establecer un grupo de estudio. Se consideraba que debían haber por lo menos 10 cabezas de familia, hombres, para poder establecer una sinagoga. Aquí no, aquí hay un puñado de mujeres orando. Versículo 14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y vea esto. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. ¿Qué recordaba el apóstol Pablo acerca de esta congregación? Su hospitalidad. Y si usted ha estado fuera de casa por un tiempo prolongado y ha gozado de la hospitalidad de otros creyentes, hermanos, eso es oro. No se compra con nada. El que usted está en otro lugar y se sienta como en casa, eso es hospitalidad. Eso es hospitalidad. Y el apóstol Pablo, cuando venía a la mente los creyentes de Filipos, recordaba la hospitalidad de ellos, cómo le rogaron y ofrecieron todo lo que tenían, lo pusieron a disposición de él, y también de Silas. Entonces, esto es lo que recordaba el apóstol Pablo. Además, ahí mismo, insisto, usted puede leer en casa el capítulo 16 completo para conocer más acerca de la llegada del apóstol Pablo a este lugar, pero vea también el versículo 40. Versículo 40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. El contexto aquí es de que Pablo y Silas habían estado en prisión y fueron liberados, y por cierto, estaban siendo privados de su libertad de una manera injusta, ilegal, porque ellos no debían de haber estado presos. Sin embargo, estuvieron presos y
finalmente son liberados, y cuando salen, Lidia y los creyentes de ese lugar los consolaron de tal ánimo de tal manera que Pablo y Silas continuaron. Eso es lo que recordaba, entre muchas otras cosas, el apóstol Pablo, volviendo a Filipenses, acerca de estos creyentes, de su hospitalidad, de su bondad, de su consuelo. Eso es lo que tenía presente de ellos. Pablo se gozaba y daba gracias a Dios al recordar los frutos de sus creyentes. Frutos que, hermanos, realmente este tipo de frutos, estos y muchos más, son la obra de Cristo por medio del Espíritu Santo. ¿Se imagina que alguien ponga a disposición de otra persona que no conoce sus bienes? Que no conoce no sabe dónde vive, no conoce a su familia, pero le dice: toma, aquí está mi casa, aquí está mi auto. Eso es realmente extraordinario. Es algo real, algo sobrenatural. Solamente la obra de Cristo, el Espíritu Santo, obrando en el corazón de las personas, puede motivar a tener ese tipo de bondad, de hospitalidad, de amor por otras personas. Y una pregunta: ¿acaso los creyentes de Filipos eran perfectos? Evidentemente no eran perfectos. Y tampoco el apóstol Pablo se hacía, como nosotros decimos comúnmente, de la vista gorda por los pecados de los creyentes de Filipos. No es de que encontremos perfección, ni que tampoco encontremos debilidad en el apóstol para no identificar pecados en medio de esta congregación. Recuerde, él tiene que tratar como un pecado latente y que provocaría división en medio de la iglesia, en el contexto de esta epístola, a dos creyentes que no se habían reconciliado, mujeres, Evodia y Síntique. Entonces no es que Pablo se hiciera de la vista gorda, es que Pablo veía lo mejor en los creyentes. Eso es lo que hacía Pablo, veía lo mejor en los creyentes, veía la obra de Cristo y del Espíritu Santo en medio de los creyentes. También podría surgir la objeción, decía: bueno, a ver, el tono de la epístola del apóstol Pablo a los filipenses es totalmente distinta a otra epístola, como por ejemplo Corintios, o por ejemplo Gálatas. Podría haber esa objeción, ¿no es cierto? Decir, bueno, dicho en otras palabras, no era difícil amar a esta congregación, porque no era como los creyentes de Gálatas o los creyentes de Corintios. Eran unos creyentes maduros y fieles, y es fácil amar de esta manera. La respuesta es no, amados hermanos. Siempre en medio de las relaciones, aún en medio de la madurez, pueden surgir problemas. Surge el pecado, eso es inevitable. Pero, al igual que el apóstol Pablo, en vez de concentrarse y enfocarse en pecados, o que el pecado eclipsara las buenas obras de esos creyentes, mejor prefería pensar en las buenas obras de esos creyentes. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo, eso es lo que estaba recordando. Él se gozaba al recordar los frutos de estos creyentes, porque él llegó y los conoció desde el principio. Vio cómo eran antes y cómo eran después, cómo el evangelio llegó a sus vidas y cambiaron totalmente. Vio esos frutos de una manera patente, real para él. Y apreciar y agradecer a Dios por los frutos de otros creyentes no es algo natural. No es algo natural, hermanos. Es sobrenatural. Ver y gozarnos en los frutos de otros creyentes es algo sobrenatural. Sobrenatural. Dicho en otras palabras, si Cristo por medio del Espíritu Santo no nos capacita, no viene y nos capacita y nos dota para hacerlo, no lo podemos hacer. No lo podemos hacer. ¿Qué es lo natural? ¿Qué es lo natural? Que se recuerden, hasta con cierto lujo de detalle, las fallas y los desaciertos. Eso es lo común, que nosotros recordemos de los otros creyentes las fallas, sus desaciertos, sus pecados, fijarnos en lo negativo. Eso es lo natural. Si nosotros actuamos de esta manera, viendo los desaciertos, las fallas de otros creyentes, ¿sabe qué ocurre? Que actuamos como los incrédulos.
porque los incrédulos se fijan en eso. Recuerdan con lujo de detalle el día, el momento, las circunstancias, todo se recuerda de eso, de la falla. Y cuando nosotros y nosotras actuamos de esa manera, actuamos como no creyentes. Recordar los desaciertos y las fallas de otros creyentes está asociado con pecados como la amargura, la falta de perdón, la crítica. ¿Y sabe qué caracteriza este tipo de pecados? Que no son visibles. No son visibles. Aún la persona que la conozca a usted o que me conozca a mí, después de Cristo y después de Dios, puede no saber que usted alberga en su corazón pecados como la amargura, la falta de perdón, la crítica. Son pecados no visibles, pero se albergan en el corazón. Y cuando vamos a la cama, están ahí. Y cuando nos levantamos de la cama, están ahí. Por eso es que ver, tener una visión y tener una gratitud como la tenía el apóstol Pablo por estos creyentes, y ver la bondad, la hospitalidad de estos creyentes es algo sobrenatural, es algo que Dios hace en medio del corazón del creyente. ¿Y qué ejemplo es para nosotros, no es cierto? ¿Qué ejemplo es para nosotros ver al apóstol Pablo que se gozaba, que su gozo estaba basado en recuerdos gratos de otros creyentes? Y la pregunta es: Pablo, ¿cómo llegaste a tener esa visión tan elevada, esa visión tan diferente de los creyentes? Dinos, Pablo, dinos. Observe lo que dice el versículo. Ahí nos los dice, ahí en el propio versículo 3. Doy gracias a mi Dios. Mi Dios. ¿Se da cuenta de lo cargado que está este versículo de la relación que Pablo tenía con Dios? Cuando dice mi Dios, está hablando de una relación muy, muy profunda con Dios, real, auténtica. Y esa relación profunda, real, auténtica que Pablo tenía con Dios, que tenía con Cristo, es lo que el Espíritu Santo lo capacitaba para ver a los creyentes de esta manera. Ver y gozarse en sus frutos, Es Dios, el Espíritu Santo, quien impulsa al creyente para gozarse de los recuerdos de los frutos de los creyentes. Entonces esa es la primera motivación. La segunda motivación que nosotros vemos en este pasaje del gozo de Pablo por los creyentes, lo vemos en el versículo 4, vea usted: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Para entender el carácter sobrenatural de la intercesión de Pablo por los creyentes de Filipos, es necesario recordar las circunstancias en las que él estaba. Porque humanamente, hermanos, cuando nosotros estamos enfrentando circunstancias que no nos son favorables, humanamente lo humano es que nos enfoquemos en nosotros mismos, ¿no es cierto? Pero si al leer esto estamos hablando de una persona que está privada de su libertad, está en arraigo domiciliario, él no puede salir libremente de la casa en la cual está custodiado por soldados romanos. Él está preso, literalmente está arraigado, no puede salir libremente. Algo más que estaba enfrentando el apóstol Pablo cuando pronunció estas palabras es que estaba siendo difamado por otras personas, por otros maestros y por otros predicadores. Véalo ahí mismo en el versículo 16 de Filipenses capítulo 1, versículo 16. Desde el 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, y observe esto, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Había personas que deliberadamente deseaban que Pablo estuviera hundido en medio de estas circunstancias. Hacían todos sus esfuerzos para que el apóstol Pablo se hundiera en medio de esta situación. Y había algo más que Pablo estaba enfrentando. Pablo había plantado esta iglesia, Dios lo había ocupado para plantar esta iglesia,
Y algo que es muy común es de que alguien se ha esforzado mucho por instruir a una iglesia y luego viene, dice el pastor Alex Montoya, viene un loco y deshace todo. Y algo así pasaba también aquí. Vea lo que dice el capítulo 3, versículo 18. Esto es algo con la cual también estaba enfrentando el apóstol Pablo. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Se imagina? ¿Se imagina que el apóstol Pablo también estaba enfrentando esto? Saber que había personas que estaban difundiendo falsa doctrina en medio de la iglesia. Uf, qué terribles circunstancias las del apóstol. Pero, insistimos, el carácter sobrenatural de la intercesión que Pablo está haciendo por los creyentes es porque no está viendo sus propias circunstancias. En medio de todo esto que es grave, él está intercediendo por los creyentes de Filipos. Está intercediendo por los creyentes de Filipos y él también confía en la intercesión de los creyentes de Filipos por él. Vea, versículo 19, Filipenses 1:19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi bendición. Estos eran creyentes que intercedían por el apóstol Pablo. No eran creyentes que decían que oraban. Ellos oraban por él. Y Pablo también oraba por él. Cuando nosotros hablamos del carácter sobrenatural de la intercesión, es decir, pensar en otros creyentes en vez de pensar en mí, lo que ocurre, amados hermanos, es que la persona que intercede por otros pasa a otro plano totalmente. Su principal interés es el beneficio y el bienestar de otros creyentes. Eso es lo que pasa con una persona que intercede. Su vida pasa a otro plano. Lo que le importa son otros. También cuando el carácter sobrenatural de la intercesión es una determinación de que nada ni nadie le robe el gozo en la intercesión. Una determinación fuerte, profunda. No va a haber nada que robe el que yo me goce en interceder por otros creyentes. Y eso también, amados hermanos, es sobrenatural. Nosotros tenemos una tendencia, naturalmente somos egoístas. Un bebé desde el vientre de la madre empieza a mostrar egoísmo. Los niños son egoístas desde los primeros meses de la vida. Nosotros nacemos naturalmente siendo egoístas y por eso la intercesión es algo sobrenatural. Pablo dice aquí que él siempre en todas mis oraciones rogaba con gozo por ellos. Su vida había pasado a otro plano y él había tomado una determinación firme, motivada por el Espíritu Santo, para orar por los creyentes, interceder por los creyentes, independientemente de lo que pasara en su vida. Qué ejemplo para nosotros es ver este tipo de creyentes maduros, fortalecidos por el Espíritu Santo, que se gozan en el bienestar espiritual de otros creyentes. Y ojalá no le ocurra como me ocurrió a mí al meditar en todo esto. Llegué a la conclusión de que tengo que modificar mis oraciones. Tengo que hacer cambios en mis oraciones porque, si soy honesto, hay mucho que se enfoca en mí. Se enfoca mucho en mí y no tanto en otros creyentes. Que el Señor nos ayude al ver este tipo de creyentes, ver cómo obra el Espíritu Santo, cómo el poder del Espíritu Santo sobrenatural nos fortalece para que intercedamos por otros creyentes y que no nos detengamos en las fallas y que tampoco nos escandalicemos. Escandalizarnos de otro creyente no tiene ninguna utilidad. Lo que tiene la utilidad es lo que hacía el apóstol Pablo, que al conocer las circunstancias no se escandalizaba, sino que iba a lo privado con Dios y rogaba para que el Señor en su bondad
mostrara la bondad para esos creyentes y pudieran resolver esa situación. Eso es lo que tiene utilidad. Eso sí tiene utilidad. El escándalo no sirve de nada. No sirve de nada. La tercera motivación que nosotros vemos aquí en el apóstol Pablo para gozarse por esta amada congregación, la vemos en el versículo 5. Vea usted: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. La palabra que nuestra traducción, que nuestra Biblia Reina Valera traduce como comunión, es la palabra koinonía. Y el significado básico de esta palabra, amados hermanos, es participar de algo que se tiene en común. Participar de algo que se tiene en común. ¿Y qué tenían en común Pablo y los creyentes de Filipos? ¿Qué había de común en ellos? Tanto en Pablo como en la congregación de Filipos. ¿Qué era lo común? Lo común era el Evangelio. Era el Evangelio. Eso era lo común en medio de ellos. Es decir, todos los esfuerzos que esta congregación hizo por la divulgación del Evangelio. Dicho en otras palabras, era todos los esfuerzos evangelísticos. Eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo. Pablo se refiere a este esfuerzo no solamente en el momento. Recuerde que uno de los propósitos por los cuales se escribió esta epístola es porque el apóstol Pablo está agradeciendo a esta amada congregación que les envió una ayuda financiera, un apoyo financiero por medio de un creyente que se llama Epafrodito. Ese es uno de los propósitos de esta epístola, agradecer a esta congregación. Pero este motivo de gozo que nosotros vemos en el versículo 5, la comunión en el Evangelio, no se refiere por supuesto a esta obra de los creyentes, este momento, pero no solamente es a eso, se refiere a todo lo que habían hecho, todos los esfuerzos que la iglesia de Filipos empezó a hacer y continuó a través del tiempo para evangelizar, sus esfuerzos evangelísticos. No solamente se refiere a este momento. ¿Y cómo estamos seguros de eso? Vea cómo dice el versículo 5. Desde el primer día hasta ahora. Es algo que los creyentes de Filipos no dejaron de hacer. El Evangelio llegó a sus vidas. El Evangelio se encarnó en sus vidas. Y empezaron a difundir el Evangelio en Europa, desde Filipos a Europa. Dicho en otras palabras, los creyentes desde Filipos, desde su conversión hasta el momento en el que estaban recibiendo esta epístola de agradecimiento, mantuvieron un compromiso con Cristo y con el apóstol para divulgar el Evangelio en Filipos y por supuesto en otros lugares. Y esto no es diferente, amados hermanos, de lo que ocurre en nuestros días. Esto que estamos viendo aquí, nosotros también lo vivimos hoy. Gracias a Dios lo vivimos hoy, en este lugar, amados hermanos, en el cual estamos nosotros disfrutando. Nos estamos refugiando del sol, estamos aislando el ruido, estamos cómodamente meditando en la palabra de Dios. ¿Sabe qué hay atrás de todo esto? Creyentes comprometidos con Cristo, que aman a Cristo, que están comprometidos con el Evangelio de Cristo. Y es maravilloso ver eso. Es maravilloso ver creyentes de ese tipo. El Evangelio en carne y hueso. Creyentes que aman de tal manera que dan. Si estas paredes hablaran, hermanos, de los creyentes que han dado para que nosotros gocemos de todo esto, habría mucho que decir. Simplemente, déjeme decirle, hace algunos meses atrás, nos visitaron hermanos de otra congregación. Intencionalmente no voy a decir el nombre de esta iglesia ni de los hermanos para no robarles la gloria del cielo, pero nos hablaron el hermano Álvaro y a mí a la oficina pastoral y nos dijeron: hermanos, les traemos una ofrenda de $1,000, sabemos de la necesidad que ustedes tienen para reparar el techo. Y la iglesia decidió enviarles una ofrenda de $1,000 para que ustedes la destinen para esto. Wow. Eso es el Evangelio encarnado, amados hermanos. Creyentes comprometidos
con Cristo, con su causa. Eso es ver el Evangelio en carne y hueso. Y eso nos ayuda, amados hermanos. No es que nos desalienten y nos aplasten este tipo de testimonios. No, el propósito no es ese. El propósito es alentarnos para ver lo que Cristo, su Espíritu Santo, hace en nuestras vidas y puede hacer en nuestras vidas. Y no quiero, y al decir esto, amados hermanos, no estoy juzgando su madurez. Pablo, que es un creyente tan maduro, no se ve así. Y eso es lo que caracteriza a creyentes de este tipo, que al ser maduros, no se ven maduros, ni creen que han llegado a cierto nivel o a cierto punto en el que ya tienen que despreocuparse. ¿Quiere ver eso? ¿Quiere tener un soporte bíblico de esto? Vea por favor, capítulo 3, versículos 7 en adelante. Es el mismo apóstol que nos está enseñando a tener una visión totalmente diferente. Ahora también nos está mostrando parte de ese secreto en la vida cristiana. Vea, pero cuantas cosas, Filipenses 3:7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y observe esto, versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para la cual fui también nacido por Cristo Jesús. Pregunta, ¿se ve esto como un creyente un creyente maduro que ya llegó a un punto y dice, ya llegué? No, ¿verdad? No, aún los creyentes maduros, ¿sabe qué los caracteriza? Que tienen una insatisfacción santa de la condición en la que están. Se ven como creyentes que todavía hay mucho que aprender, mucho que de la obra de Cristo y de la obra del Espíritu Santo que debe materializarse en su vida. Así que mi intención al hablar acerca de esto no es juzgar su madurez, sino que seamos alentados al ver este tipo de creyentes, alentados como obra Cristo en nuestras vidas y en la vida de otros creyentes, y gozarnos en ello, estar manifestando, elevando constantemente oraciones a nuestro Dios por lo que nosotros vemos en medio de la iglesia. Si me pregunta de una manera personal cómo me ha servido esto y cómo lo asocio con mi vida, al meditar en esto, amados hermanos, yo veo mi vida en el pasado y me veo haciendo tantas cosas, basado en mis emociones, siendo esclavo de mis propias emociones. Y cuando uno es esclavo de sus propias emociones, amados hermanos, ¿sabe qué? Las cosas no funcionan. Las emociones son muy volátiles. Las emociones son cambiantes, cambian así. De lo que nosotros estamos hablando aquí es de un compromiso fiel, profundo con Cristo y con su iglesia, no de las emociones. Y no es que las emociones sean malas en sí mismas. Cuando Cristo nos salva, abarca este aspecto de nuestra vida. A través de las emociones nosotros adoramos a Dios, pero cuando nosotros tenemos como base de lo que hacemos las emociones, ¿sabe qué? Le adelanto algo, los resultados son desastrosos, porque las emociones son volátiles, son cambiantes. Y el ejemplo de Pablo y de los creyentes de Filipos nos muestran algo totalmente superior. ¿Qué es lo superior? El gozo, gozarnos por otros creyentes, gozarnos por ver la obra de Cristo
en la vida de otros creyentes, gozarnos por ver la obra del Espíritu Santo en la vida de otros creyentes. Eso sí es superior, eso sí es superior. Y nuevamente, mostrar este tipo de compromiso por el Evangelio de Cristo no es algo natural, amados hermanos. No fluye naturalmente. Es necesario que Cristo venga y cambie nuestro corazón para que veamos las cosas de manera distinta. Nuestras inversiones son totalmente distintas. Las relaciones que formamos son totalmente distintas. Deseamos que otros vengan al conocimiento de la verdad por medio de Cristo. Es totalmente sobrenatural. Lo natural es que nosotros pensemos en nosotros mismos y en lo que nos conviene. Pero lo sobrenatural es tener un compromiso fiel, auténtico, profundo con Cristo, energizado por el poder del Espíritu Santo. Así que en esta mañana hemos meditado en 3 motivaciones que el apóstol tiene para gozarse por la iglesia de Filipos. Y quisiera terminar diciendo, amados hermanos, ver este tipo de creyentes debe ser un aliento para nosotros. Un aliento para nosotros, motivarnos, que nosotros salgamos esta mañana motivados por decir, ¡wow! ¡Wow! Eso es el Evangelio en carne y hueso, y eso es lo que Dios puede hacer por mí en una mayor medida. Seguramente usted está experimentando parte de lo que hemos meditado hoy, pero aquí hay, si eso ya ocurre en su vida, el deseo es que continúe, que hagamos los ajustes bíblicos necesarios dependiendo de Cristo y dependiendo de su poder para que lo experimentemos en una mayor medida como iglesia. Oremos a nuestro Dios. Padre, cuántas gracias te damos por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por el liderazgo que tú has concedido.